Un saludo con todos ustedes. El día de hoy voy a explicar cómo se encuentra elaborado este manual de funcionamiento para realizar hojas de cálculo en Excel para calificaciones. Si bien Microsoft Excel es una aplicación bastante amplia que nos permite manejar desde las funciones más sencillas como sumar o guardar datos hasta funciones complejas, uso de gráficos, estadísticas, manipulación de grandes volúmenes de datos numéricos, obtener resultados precisos en cálculos matemáticos, entre otros, es muy importante saber cómo podemos realizar este trabajo. Bien, para crear una hoja de cálculo en Excel, nos dirigimos a abrir Excel. Posteriormente, nos dirigimos a la barra de etiquetas, en donde creamos la hoja necesaria con cada uno de los nombres que vamos a utilizar. Si bien esta es la barra de etiquetas, en la cual vamos a abrir las hojas necesarias, hojas de cálculos necesarias que vamos a utilizar para las diferentes calificaciones. Vamos a poner, esta es una hoja de cálculo en la cual ponemos nómina, insumos, parciales y resumen. En total son 4 hojas de cálculo. Bien, establecemos en la primera hoja de cálculo denominada nómina el formato que vamos a colocar la nómina de nuestros estudiantes y toda la información básica que necesitamos para nuestra hoja, en la cual va a haber el nombre de la institución, el nivel, la materia, el profesor, el grado o curso. Estos son los datos generales y la nómina de nuestros estudiantes. Bien, ya establecida la primera hoja de nómina, vamos a diseñar la segunda hoja, que es de insumos. Entonces, vamos a diseñar el formato colocando según el parcial, el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial, el cuarto parcial, el quinto parcial y el sexto parcial, según los parciales que tengamos, en donde vamos a diseñar aquí para poner nota 1, nota 2, nota 3 y poder calcular al final todas las notas de nuestros estudiantes para poder sacar los promedios y porcentajes. Después de haber diseñado la hoja de insumos, el formato, vamos a colocar la fórmula para extraer la nómina y las fórmulas para calcular los promedios correspondientes a cada insumo de los parciales de los 2 quimestres. Para establecer la nómina se va a combinar dos funciones, la función sí y la buscar B, para colocar en las diferentes hojas de cálculo. Aquí podemos observar que se combinó las dos funciones sí y buscar B para extraer la nómina de nuestros estudiantes a las diferentes hojas de cálculo. Como podemos buscar, está la fórmula igual sí más abro paréntesis, buscar B paréntesis A9, que significa la columna A y la fila 9, y la nómina es de la hoja anterior, que es de nóminas desde el primer nombre de nuestro estudiante hasta el último. 2 significa la columna B, que es nómina, y falso es para que nos pueda buscar las nóminas. Te ponemos igual, abrimos comillas, punto y coma, comillas, punto y coma, repetimos la fórmula. ¿Para qué? Porque se repite la fórmula para que pueda tener un valor lógico, que se prueba que es la función sí, prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Siguiendo en la hoja de insumos, para sacar el promedio de cada insumo se va a aplicar la fórmula sí combinada con la función suma y promedio para poder nosotros sacar lo que es los promedios de nuestros estudiantes. Como podemos observar, aquí tenemos el nombre de nuestro estudiante, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 en cada insumo. Aquí vamos a colocar las notas de nuestros estudiantes, pero la fórmula se pone en promedio, lo cual el promedio de la fórmula sería así, igual si, abro paréntesis, o igual signo de dólares, B9 igual, abro paréntesis, punto y coma, suma, abro paréntesis, C9 equivale a la nota 1 hasta la nota 5 del primer insumo, cierro paréntesis, igual 0, abro comillas, punto y coma, promedio, abro paréntesis, C9 corresponde a la nota 1 hasta la nota 5 del insumo 1 de la fila 9, y así vamos a poner la fórmula para que nos salga el promedio con la función sí.
Y después de haber establecido esta fórmula, vamos a arrastrar hasta abajo y automáticamente saldrán los promedios de cada insumo. Por eso vamos a llenar aquí las notas de nuestros estudiantes. Para poner la fórmula del promedio del insumo 2, lo que tenemos que cambiar sería, ya no sería C9, sino sería I9 y M9, porque corresponde al insumo 2, desde la I hasta la M9. Igualmente cogemos y arrastramos hasta abajo del cuadrito del promedio, hasta abajo, y automáticamente nos sale la fórmula para las otras calificaciones. De igual manera en el insumo 3, en el insumo 1 del segundo quimestre, del segundo parcial, de todas esas formas se puede aplicar esta fórmula. Bien, pasamos a la siguiente hoja. En la hoja de cálculo denominada parciales se extraerá la nómina de las calificaciones de los estudiantes que se encuentren en la hoja de insumo con sus respectivos promedios para calcular y aplicar las fórmulas para el promedio general del primer quimestre, segundo quimestre y las respectivas observaciones. Esta hoja de cálculo nos ayuda a sacar automáticamente los promedios de nuestros estudiantes. Para sacar el promedio P1, P2 y P3 se calculan los respectivos insumos de cada parcial. Posteriormente se calculan los tres promedios para obtener el promedio parcial del primer quimestre, lo que se aplica la fórmula para sacar la equivalencia sobre el 80% automáticamente del promedio parcial. Se coloca en la siguiente columna el valor del examen quimestral obtenido en la siguiente columna. Se coloca la fórmula que es el 20% del examen. Con estos valores obtenemos los porcentajes del 80% y el 20%. Se obtiene el promedio final del primer quimestre. De la misma manera se realiza en el segundo quimestre. Aquí podemos observar, aquí va en la tercera hoja de cálculo, que son los parciales, ya se encuentra lo que son las notas que pasamos en el insumo 1, en el insumo 2 y en el insumo 3. Si bien aquí tenemos promedio parcial 1, promedio parcial 2, promedio parcial 3, tenemos la nota del examen, tenemos equivalencia al 20%, tenemos el cálculo del 80 y el 20%, el equivalencia al 80% de los parciales, el cálculo de los tres promedios y los promedios. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar en esta hoja? En esta hoja del promedio P1, P2 y P3 se utiliza la siguiente fórmula. Igual si abro paréntesis o abro paréntesis, el signo de dólares, B9 es igual, comillas, punto y coma, suma, C9, dos puntos, H9, cierro paréntesis, igual 0, abro paréntesis, punto y coma, dos puntos, punto y coma, truncar, abro paréntesis, promedio, abro paréntesis, C9, dos puntos, H9, cierro paréntesis, punto y coma, 2 y 2, cierro paréntesis. Esta fórmula se va a utilizar para P1, para P2 y P3 y se va a sacar el promedio de estos insumos, el cálculo de estos insumos. Si bien tenemos aquí las notas de nuestros estudiantes, tenemos que sacar los promedios de estas calificaciones que ellos obtuvieron. Después de sacar los promedios de esas calificaciones, aparece el promedio parciales. Aquí se calculan los tres promedios, promedio P1, promedio P2 y promedio P3, en donde se aplica otra fórmula, en la cual es igual si abro paréntesis o abro paréntesis, signo de dólares, B9 es igual a, abro comillas, punto y coma, y 9 es igual a, abro paréntesis, punto y coma, P9 es igual, abro comillas, punto y coma, W9 es igual, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, 2, abro comillas, punto y coma, truncar, abro paréntesis, promedio, I9, punto y coma, P9, punto y coma, W9, cierro paréntesis, punto y coma, 2, cierro paréntesis. Como podemos observar, y dice I9, P9 y W9, I9 corresponde al promedio P1, P9 corresponde al promedio P2 y W9 corresponde al promedio P3. 9 es la fila del un estudiante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger en la esquinita del cuadrito, de la celdita, y vamos a jalar, en lo cual automáticamente se calcula el promedio de los tres promedios P1, P2 y P3 del primer quimestre.
¿Cómo se saca la equivalencia del 80%? La equivalencia del 80% es del promedio de los parciales. Entonces aquí se aplica la siguiente fórmula. Si x9, que corresponde al promedio de los parciales, es igual, abro comillas, punto y coma, abro comillas, punto y coma, truncar, abro paréntesis, x9 por 0.8, punto y coma, para 2, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Esta fórmula se aplica para sacar el 80%. Si bien aquí podemos observar que se aplica x9 equivale al promedio de los paréntesis, un 0.8% es equivalente al 80% para sacar el porcentaje de la columna número 2. La siguiente, en el examen quimestral, aquí nosotros los docentes tenemos que colocar la nota del examen quimestral que el estudiante ha sacado. Entonces, aquí no ponemos fórmulas, simplemente colocamos la nota del examen. En la siguiente equivalencia del 20%, esta nota de la equivalencia del 20% hace referencia a la nota del examen quimestral. Entonces, en base a esta nota se calculará el 20%, lo cual se aplicará la siguiente fórmula. Igual si abro paréntesis o abro paréntesis, signos de dólares, B9 es igual, abro comillas, punto y coma, Z9 igual, abro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas, punto y coma, truncar, abro paréntesis, Z9 por 0.2, punto y coma 2, cierro paréntesis. Si bien también se ocupa el 0.2, ¿para qué? Para sacar el 20% de la nota del examen. Entonces, sumado el 80% y el 20% saldrá el promedio final, que es el 100%, que se calcula el 80 más el 20%, sale el promedio final del 100%. Aquí nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada, porque ya nosotros no tenemos que calcular en una calculadora, sino que ya se hace automáticamente aplicando la siguiente fórmula. Igual si abro paréntesis o abro paréntesis, signo de dólares, B9 es igual, abro comillas, punto y coma, Y9 igual, abro paréntesis, comillas, punto y coma, A9 igual, comillas, cierro paréntesis, punto y coma, comillas, punto y coma, truncar, abro paréntesis, suma, abro paréntesis, Y9, punto y coma, A9, cierro paréntesis, punto y coma 2, cierro paréntesis. Entonces, esta es la primera hoja del primer parcial de lo que es el resumen de los insumos. Continuando con la hoja de parciales, seguimos con lo que es el segundo quimestre. Hacemos lo mismo que hicimos el primer quimestre, hacemos lo mismo. Tienen las mismos promedios parciales, equivalencia al 80% que se debe sacar de igual manera. Pero si nos damos en cuenta, si un estudiante tiene menor que 7 en los insumos, se necesita poner la nota de recuperación que corresponde a cada insumo de cada promedio. El promedio final se saca con la nota de promedio final del 100% del primer quimestre, más la nota de promedio final del 100% del segundo quimestre. Si bien aquí podemos observar que hay insumos que tienen estudiantes notas menores que 7, tienen 6, tienen 5, en donde tenemos que poner notas en las recuperaciones de los insumos, los profesores tenemos que darles la recuperación y pondremos las notas que corresponden. Para sacar el promedio final, tenemos que colocar la nota del primer quimestre y la nota del segundo quimestre. La nota del primer quimestre corresponde al promedio final del 100% del primer quimestre y la nota del segundo quimestre corresponde al promedio final de la nota del 100% del segundo quimestre. Entonces, la fórmula que se aplica para sacar el promedio final de los parciales, que es el primer quimestre y segundo quimestre, para que salga una nota, es igual si abro paréntesis o abro paréntesis, signo de dólares, B9 es igual, abro comillas, punto y coma, BC9 es igual, abro comillas, punto y coma, BD9 es igual, abro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas, punto y coma, truncar, abro paréntesis, promedio, abro paréntesis, BC9
2 puntos, B de 9, cierro paréntesis, punto y coma, 2 puntos, cierro paréntesis. Esta fórmula equivale a las dos BC y BD, corresponde al promedio de estas dos, sale el promedio final, la nota del primer quimestre y la nota del segundo quimestre, ese es un promedio parcial, un promedio general. En la misma hoja de lo que son las notas, tenemos lo que es examen de mejora, examen supletorio, examen de medial y examen de gracia. Si un estudiante tiene la nota menor que 9 en el promedio final, el estudiante tendrá que rendir el examen de mejora. En caso que el estudiante no supere la mayor nota para su aprobación, tendrá que rendir el examen supletorio. En caso de que la nota no se supere mayor que 7, para pasar a remedial. Y si no se supera la nota en el examen remedial, el estudiante tendrá que rendir el examen de gracia. Si esta nota no es superada, perderá el año. En las observaciones se registra si probó, si se queda en supletorio, en remedial, en gracia y si pierde el año. Como podemos observar, existen otras filas, otras columnas creadas para ver, según el promedio final, qué estudiantes se quedan a su examen de mejora, supletorio, examen remedial y examen de gracia. Bien, ya nos encontramos en la última hoja de que son la hoja de resumen. En esta se encuentran todos los valores migrados de las hojas de cálculos anteriores del primer y segundo quimestre. El promedio final, las observaciones tienen que realizar con la función sí, que reconoce si aprueba o pierde el año estudiante. Las siguientes fórmulas que se aplicaron para que se pueda observar si el estudiante tiene menor nota que 7 en el promedio final, quiere decir que se va al examen de mejora, lo cual podemos observar la fórmula que se aplicó. La siguiente fórmula, si el estudiante no aprobó el examen de mejora, automáticamente en la observación debe salir remedial. Entonces, esta es la siguiente fórmula que se aprobó, la que observan en su pantalla. Y si el estudiante no aprobó la nota de que es remedial, saldrá de igual manera en las observaciones que el estudiante tiene que rendir el examen de gracia. Y si en el examen de gracia el estudiante no aprobó, quiere decir que pierde el año. Entonces, según estas fórmulas que ustedes pueden observar en su pantalla, podemos ver cómo se nos facilita a nosotros los docentes identificar qué estudiante está con rendimiento bajo para poder mejorar su rendimiento y a su vez darnos cuenta que el estudiante está en peligro de perder el año. Como podemos observar, este es el resultado final de lo que es la hoja de resumen. Aquí se encuentra el resumen del primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial, el promedio del primer quimestre, el promedio del 80%, el examen, la equivalencia del 20%, la nota del primer quimestre, aquí está lo que es el segundo parcial, el promedio final que corresponde al promedio del primer quimestre, el segundo trimestre y la nota general. Aquí observamos que el estudiante tiene menos de 7, lo cual pasaría el examen de mejora. Si el estudiante no mejora, tiene menos de 7, pasaría al supletorio. Si el estudiante no supera el supletorio, pasaría al remedial, y si no supera el remedial, pasaría al de gracia. Con esto es muy indispensable que sepamos trabajar en las hojas de cálculo de Excel para que nos facilitemos calcular lo que son promedios de nuestros estudiantes, ya que a veces tenemos muchos estudiantes, tenemos diferentes materias, tenemos diferentes cursos, en lo cual sería muy difícil calcular manualmente. Espero que les haya gustado. Un gusto y hasta pronto.